diagnosticado, quiénes pueden consumir, producir y demás el cannabis medicinal. Estamos en presencia de Mónica Mansur, ella es investigadora de la Faxo respecto al cannabis medicinal y también, bueno, en tratamientos para dolor, y conjuntamente también acompañada de la doctora Paula Gallego, quien nos acompaña también, es médica geriatra y, bueno, experta también en medicina del dolor y cannabis medicinal. Chicas, buen día, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, todo bien. Bueno, a ver, arranquemos desde el principio. Digo, ¿desde hace cuánto tiempo se viene implementando en diversas patologías como uso complementario esta alternativa del cannabis medicinal? ¿Hace cuánto que ya comienza en la provincia de San Juan a verse con mayor frecuencia y a solicitarse? Bien, la ley nacional se dicta en el año 2017 y en San Juan la provincia se adhiere en el 2019. Bien. Ahí cuando la provincia se adhiere, ahí es donde se forma la empresa del Estado, que es CANME, y ahí empieza toda la parte de cannabis acá en la provincia, y nosotros los profesionales empezamos a capacitarnos de manera informal, porque son posgrados, no están en las currículas de las universidades, en algunas ya está, pero bueno, es como un área nueva que tenemos en el área de salud nosotros para empezar a trabajar. Hace pocas horas nada más se conocían justamente una nueva resolución que de alguna manera actualiza normativas anteriores del uso del cannabis medicinal. Esto dejó a criterio, no sé quién está más allornada o metida en este tema, pero ¿cuáles son aquellos parámetros que fija a partir de esta nueva resolución emitida por el Gobierno Nacional? Ahí, digamos que los puntos más significativos... Sí. Están relacionados a la exigencia de que los médicos que prescriban, primero que debe haber un médico que prescribe el cannabis. Ese médico debe estar inscrito en la Red Federal de Profesionales de la Salud y además debe tener maestría o diplomado en usos de cannabis medicinal. Mónica, ¿esto de alguna manera también influye en el regulado o en el acceso seguro a tratamientos con cannabis, por ejemplo? Yo creo que sí, creo que la intención del ReproCam es justamente eso, es controlar y regular el consumo de cannabis. Justamente por eso exige la presencia de un médico, que como decía Paula, ellos están muy cerquita del paciente y hacen un seguimiento continuo y constante de ese paciente. Además de este tema de la exigencia con relación a los profesionales de la salud, ha cambiado en cuanto a lo que son las autorizaciones para cultivo solidario. Cada cultivador solidario va a poder tener, además de su propia persona, a una sola persona más para cultivar y con 9 plantas en floración. Mónica, ¿y esto antes cómo era? Por ejemplo, aquel cultivador solidario, digo, ¿hasta cuántas personas podía llegar a abastecer? Si estabas dentro de una ONG podías llegar hasta 15. Bien. O sea, cambia significativamente. Cambia significativamente. Te delimita también los metros cuadrados de cultivo, o sea, puedes tener en interior solo 6 metros cuadrados y en exterior 15 metros cuadrados para cultivo. Y las ONG tienen la obligación de, además de estar inscritas en el registro que la regula, el ente regulador de cada ONG, deben dar comunicación a su municipio, y su objetivo debe ser solamente investigación y uso medicinal del cannabis, no puede tener otro objetivo. Y en este tema de investigación estadística, Mónica, que vos llevas, contame un poquito, digo, ¿por qué surge esta necesidad por parte del Gobierno Nacional de poder buscar o garantizar el acceso seguro? Digo, el ReproCam nace con esta intención, pero ¿qué es lo que estaba pasando que estaba en grises, que necesitó el Gobierno Nacional quizás, bueno, mandar estas modificaciones con esta resolución? Yo no sé. ¿Había algo que no funcionara o que no No, creo que ha habido, no es que no funcionara, sino que de hecho se estaban entregando los credenciales
gestionado claro, anteriormente. Sí. Lo que pasa es que creo que se ha afinado un poquito más la cuestión y se ha delimitado el uso y tiene un poquito más de control, digamos. Bien, está más regulado. Está más regulado porque esto es una cuestión absolutamente nueva. Entonces, bueno, es como todo lo nuevo, vamos con pruebas y error y yo creo que a eso apunta el gobierno nacional. No es que hubieran habido grises o algo por el estilo, sino que fundamentalmente lo que va haciendo es perfeccionando la norma, digamos. La va mejorando y la va perfeccionando. Bien, siempre hablamos del uso del aceite de cannabis o también de, por ejemplo, el famoso cigarrillo de cannabis. Digo, porque también se usaba, había un porcentaje mínimo de gramos para poder portar por la vía pública, por ejemplo, para aquellos quienes tenían o accedían al ReproCam. El médico es el que determina la vía de administración del paciente. Nosotros usamos distintas vías de administración, entonces eso depende totalmente del médico. Esto que dice Mónica del médico cerca del paciente es porque la mayoría de los usos son fuera de la epilepsia refractaria, claro. O sea, tenemos ese límite de pacientes, esa limitación con esos dos tipos de epilepsia en el que está aprobado, y el resto es el médico el que determina si es necesario el tratamiento para ese paciente, qué vía, cuánto tiempo, qué dosis. Entonces, por eso es tan importante que estemos inscriptos en ReproCam y todo eso, porque el seguimiento del paciente depende completamente del médico. Bien. Paula, como médica, digamos, ¿en qué casos, por ejemplo, es aconsejable usar este tipo de terapia complementaria? Bien, como lo has dicho, o sea, siempre como terapia complementaria. Normalmente, bueno, yo que estoy más en el área de dolor, lo que acostumbramos a hacer es que cuando hay algún tratamiento en algún paciente con algún fármaco que ya, algún tratamiento que está usando, sobre todo con opioides a altas dosis, que ya no podemos seguir aumentando esas dosis o haciendo otro requerimiento de tratamiento, se acude al cannabis para poder disminuir esas dosis en los pacientes y que el paciente esté mejor orgánicamente y no lleguemos a dosis tóxicas ni a reacciones adversas con el paciente. Bien, ¿y en qué casos, digamos, en qué tipo de padecimientos es aconsejable poder pensar en esto? En el dolor crónico neuropático totalmente, en la espasticidad por algunas enfermedades neurodegenerativas, en algunos trastornos también hay algunos pacientes generalmente el paciente con dolor tiene insomnio y ansiedad, entonces también por ahí lo ponemos, no tanto por las dosis, sino para poder el paciente que esté más tranquilo. Como una acción terapéutica más que nada. Sí, porque es un estado de mucha desesperación que produce vivir con dolor, digamos. Así que dependiendo de lo que los colegas, las otras especialidades determinen que ya no pueden seguir manejando, incorporamos en forma conjunta, ¿no? Me lo derivan y incorporamos de forma conjunta en una interconsulta continua con esos colegas de colocar el aceite y viendo las vías. Bien, y porque ¿cuáles son las opciones, por ejemplo, de aceite cuando me decís viendo las vías? Y puede ser la inhalada, que es el cigarrillo, que generalmente no es la que usamos los médicos. Bien. El aceite de cannabis, la vía tópica. Bien. Hay una vía rectal que yo particularmente no la he usado, no sé si alguien acá en la Argentina la ha usado, pero se está usando. Y nosotros en las crisis por ahí de dolor lo que usamos son los vapor, que se llaman, que son vapeadores, que bueno, no tienen los químicos del cigarrillo en sí, pero también son casos muy limitados, son pacientes con unas crisis de dolor muy fuertes que la forma de poder aliviar a ese paciente en esa crisis es que vapee, si no se evita también. Bien, doctora, y esto bueno es una consulta netamente, digamos, de tu área. Cuando uno recurre a este tipo de tratamientos complementarios, digo, ¿tienen un periodo? ¿El aceite puede ser usado, digamos, a lo largo de la vida? Porque, bueno, al hablar de dolores crónicos o de enfermedades crónicas, son enfermedades que uno, bueno, las va tratando de por vida. Digo, ¿este aceite de cannabis puede dosificarse también de por vida o cómo es el proceso de administración que los médicos utilizan? Por eso estamos en investigación, digamos. Bien. O sea, no...
Ya hay algunos estudios del tratamiento crónico con cannabis, pero falta mucho para investigar. Por eso los médicos que indicamos esto, en nuestras historias clínicas hacemos un seguimiento y vamos haciendo investigación, porque es para eso. O sea, hoy la ley nos permite eso. Entonces, o sea, nosotros vamos haciendo una investigación de los pacientes, inclusive hay pacientes tolerantes que no responden al cannabis. Mejoría, claro. Hay otros que dejan de tener efecto y tenemos que sacarlo para volver a ponerlo. O sea, tiene una serie de cosas el tratamiento con cannabis que tiene que ir muy cerca el médico. Nosotros las titulaciones se hacen cada 3 días para llegar a la dosis terapéutica. No todas las dosis de los pacientes son las mismas. Un paciente puede tener 3 dosis distintas durante el día, no quiere decir que toda la dosis, como por ahí una pastilla de 500 miligramos de paracetamol, esto no, esto uno lo va regulando distinto. Entonces, bueno, tiene una serie de cosas que hay que estar muy encima. Yo particularmente trabajo con una secretaria que trabaja con eso directamente. O sea, bien, abocada a la titulación se hace así cada 3 días con esa secretaria. ¿Y cuáles son los efectos metabólicos o biológicos que una persona que sufre, por ejemplo, de dolores, comienza a experimentar, en el caso de que sea tolerante y demás al tratamiento complementario? Digo, ¿cuánto alivio, cuáles son, digamos, los beneficios que comienzan a percibir con el uso o la administración del aceite de cannabis? Bueno, normalmente el dolor, o sea, un paciente crónico no lo elimina, pero lo disminuye y el paciente desde la primer toma ya empieza a ver los cambios. Es impresionante. Bien. Es impresionante. O sea, funciona, es efectivo, bien usado, sirve. La verdad que uno le devuelve al paciente las ganas de poder vivir, mejoramos la calidad de vida. Es impresionante, pero bien puesto, llegando a la dosis terapéutica, porque si no, o sea, el sistema endocannabinoide en realidad es un sistema endógeno nuestro de defensa que tiene el cuerpo. Entonces nosotros lo que hacemos, lo activamos externamente. Entonces, por eso es importante poder activarlo y no tapar los receptores, porque ahí bloqueamos el efecto. Claro. Entonces, es muy individual la dosis todavía, o sea, está tan en investigación que todavía no hay una dosis que digamos tanto. Yo en el uso clínico ya tengo mis dosis mínimas y voy aumentando, ¿no? Por la experiencia, digamos, en los pacientes, pero no porque esté ni porque hay estudios más o menos, pero todos los médicos vamos viendo distintas dosificaciones. Bien, claro, sobre la marcha y dependiendo del paciente. Del seguimiento. Claro, no es lo mismo un paciente que ya ha tenido tratamiento con cannabis o un paciente que ha fumado con marihuana con un paciente que es la primera vez que lo ponemos en contacto con el cannabis. O sea, no es igual, cada paciente tiene muchas interacciones, se metaboliza mucho en el hígado con una enzima que es muy importante para la parte médica y que muchos medicamentos van ahí, entonces hace interacciones con muchos medicamentos, no es para cualquiera, hay pacientes que no lo pueden utilizar. Entonces tiene una serie de limitaciones muy importantes. Mónica, y contame un poquito desde la parte de investigación y desde la estadística, digo, ¿cómo se da el tema del cultivo de cannabis solidario acá en la provincia de San Juan? ¿Es algo que, se ha expandido en los últimos años? ¿No? ¿Qué han visto respecto de este tema? Expansión hay, lo que pasa es que no se puede hacer todavía un relevamiento abierto hasta que esta norma, que es la resolución 3132, se ponga en vigencia y tengamos el registro obligatorio de todos los cultivadores solidarios. Por ahora hay ONG que están en formación y que esperamos que salgan a la brevedad, entonces vamos a ir teniendo referentes que nos van a ir brindando más información. Claro, y ¿cómo es el contacto, digamos, desde la Universidad de la Investigación que ustedes están llevando a cabo con los referentes de la ONG? Digo, imagino que después de trascender estas noticias se pusieron en contacto y expresaron también su opinión. ¿Cuál fue al respecto? ¿Cómo cayó esta noticia dentro del sector? No, es una noticia que ha sido aceptada porque los que estamos trabajando en este tema queremos la libertad del trabajo bajo la norma legal para poder trabajar con tranquilidad. Entonces yo no creo que haya habido mala recepción, por el contrario.
están esperando la activación, digamos, de su autorización del ente regulador como ONG para poder trabajar tranquilamente. Tenemos nosotros en el posgrado una abogada que es especialista en todo lo que es legislación vinculada al cannabis medicinal, que ella es la que tiene mucho contacto con las ONG. Bien. Y que es la que nos va brindando la información. Bueno, y en relación a esto se está desarrollando un seminario, chicas. Cuéntenme un poquito en relación a eso, cómo lo están preparando y cuáles son los temas que van a abordar en él. Bueno, el seminario, en realidad, esto surge, ya se dictó una primera corte con un seminario y un posgrado de perfeccionamiento. Con la nueva norma, exige que ese posgrado sea diplomatura o maestría. Entonces, como consecuencia, se reformula el proyecto y se convierte en una diplomatura. Y el seminario introductorio es el día lunes, 2 de septiembre, a las 16 horas, con la presencia de las instituciones organizadoras, que son CANME, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ahí lo estamos viendo en pantalla, usos y beneficios del cannabis medicinal, este seminario que es gratuito, es una capacitación, bueno, convocada por las 3 instituciones que acaba de mencionar Mónica. Y bueno, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente que asiste a este seminario, Mónica? La gente se va a encontrar con una introducción a lo que es usos y beneficios del cannabis medicinal, que va a estar a cargo de la doctora Gallego, el doctor Walter Clavel y la abogada que es Rocío Paz. Bien. Que son, digamos, los puntos fundamentales. Van a abordar los temas netamente médicos, legales, y la idea es culminar con un taller donde podamos ver cuál ha sido la recepción del público y, además de la recepción del público, saber cuál es el interés de ese público, porque nosotros lo hacemos desde nuestro conocimiento técnico-científico. Claro, pero están como metidas en el tema. Entonces por ahí uno hay cosas que las omite y dijimos, bueno, vamos a ver qué quiere la gente también. Entonces un poco ese seminario introductorio es para eso. Para tener ese contacto con la gente y saber qué es lo que interesa, cuáles son los interrogantes. Exacto. Si bien el diplomado ya está con una estructura de temática general, pero bueno, se puede, dentro de esa temática... puede despertar una llamita para, por ejemplo, futuras capacitaciones. Exactamente, o para el mismo diplomado, porque podemos incluir temas dentro de los temas generales que están planteados. A lo mejor hay cosas que se nos escaparon, porque nosotros estamos en el tema. ¿Y cuáles son las dudas, como por ejemplo, más recurrentes, o las preguntas que saben ustedes que de cajón van a existir allí cuando uno encara una capacitación, un seminario de estas características? ¿Cuáles son las primeras dudas que aparecen? Y básicamente un poco los planteos que vos nos estabas haciendo, o sea, buscan conocer en cuanto a cómo trabaja el médico, para qué le sirve, cómo lo usan, qué consecuencias o qué contraindicaciones pueden tener, y hacen mucho hincapié en los aspectos legales. Buscan mucho los aspectos legales. Entonces, por eso es que hemos tratado de complementar ambas cosas, la parte médico-científica con la parte legal y técnica. Está un poco menos demonizado cuando hablamos de cannabis. Viste que antes era, decías cannabis y era como, todos te abrían los ojos, ¿cómo que tenés cannabis? ¿Cómo que...? Hoy está menos demonizado, la gente está mucho más familiarizada con el tema, sobre todo aquí en la provincia de San Juan. ¿Cómo lo sienten, doctora? Y va de a poco. Todavía queda reticencia. Quedan temores. Va de a poco, por eso todas estas nuevas intervenciones, o sea, está bien porque le da mucho más seguridad a la gente de que estamos hablando de cannabis medicinal. Nosotros ahora en la provincia, los médicos que naturalmente lo hicimos porque nos gustó, estamos armando la Sociedad de Endocannabinología de San Juan. ¿Cuántos médicos aproximadamente están especializados en Y nosotros lo que estamos en la sociedad somos 8 nada más. Muy poquitos. Seguramente hay un montón más que se han especializado como nosotros, pero no saben... Claro, no están nucleados en no un saben espacio. Entonces la idea es, inclusive también los odontólogos que también pueden prescribir, o sea, está bueno que estemos todos juntos para ir avanzando en todo esto, porque bueno, como empezó con la sociedad, con las madres, con los niños,
nosotros igual. Recién mencionaste a los odontólogos. ¿Qué otras especialidades saben o tienen conciencia ustedes de que son o están aptas, digamos, para pensar en Solo tratar? odontólogos y médicos. Bien. Somos los únicos que podemos indicar cannabis. Bien. Inscriptos en el ReproCam nosotros los profesionales. Bien, y médicos especialistas de qué, porque en tu caso sos geriatra, pero... El cannabis funciona en casi todos los órganos y las funciones fisiológicas del cuerpo, entonces se está estudiando en todos lados. O sea, dentro de la sociedad de endocannabinología que estamos armando, hay pediatra, hay una médica que es otorrino, hay gente que hace dolor, somos un montón. Bien. Diabetólogos, o sea, somos un montón y cada uno desde su especialidad va investigando y va tratando de los pacientes según la necesidad. Paula, Mónica, quiero agradecerles por haber venido. Bueno, quedan todos invitados a este seminario el próximo lunes 2 de septiembre a las 16 horas, que no dijimos dónde lo hacían. En la universidad. En el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, ahí está entonces, como aparece en el flyer que están viendo ustedes ahora en pantalla. Quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo de venir a charlar sobre este tema aquí al programa hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.